antes que nada quiero agradecer la presencia del señor Karim, delegado barcelonés que nos acompaña desde la Federación Catalana de Fútbol. Muchísimas gracias, siempre está ahí pendiente por nosotros, cosa que se agradece mucho. Y a llegar a Dani también nuestro agradecimiento, porque yo siempre digo que Karim y Dani es como funcionario de la Albirrojita, cualquier cosa y un WhatsApp y ahí están ellos. Así que para mí sobre todo y mis compañeros que estamos en la gestión, eso es muy importante y se agradece. Gracias, Karim. Y mira lo que precede, muchachos, hoy nuestro evento. La Copa de Campeón de nuestro ascenso, así que el próximo año espero tener 2, 3 aquí. Bueno, también quiero agradecer la presencia, aunque está convaleciente todavía, recién salió del quirófano, pero ella quiso estar aquí, nuestra presidenta Claudia Correa. Muchas gracias. Bueno, quiero continuar. Y para eso voy a dar palabra aquí a nuestro director deportivo. Hoy vamos a presentar los proyectos que van a llevar adelante la Asociación Albirrojita de Cataluña. Primeramente voy a dar el micrófono a nuestro director deportivo, al señor Gustavo Álvarez, para que nos hable un poco del proyecto que tenemos en la parte deportiva del club. Buenas tardes, buenas noches a todos. Es un orgullo estar aquí participando de esta actividad de este club. Agradecido a la comisión directiva siempre por el trato, presidenta, hacia mi persona. Y también agradezco a todos estos chicos que un año más vamos a estar codo a codo luchando por objetivos. Agradezco a los miembros de mi cuerpo técnico, que son 11 personas. Este año tenemos un proyecto muy grande, que esperemos estar a la altura para poder cumplir con los objetivos que nos hemos trazado al inicio de este proyecto. Para eso yo necesitaré el apoyo de cada uno de mis guerreros que están aquí sentados y nada, pedirles que luchen hasta más no poder para lograr nuestro objetivo, como yo también lucharé por ustedes. ¿Vale, muchachos? Entonces, muchachos, iremos informando ya con los proyectos. Sarita también me irá pasando los datos que ella necesite y explicamos un poco. Bueno, gracias, Gustavo. También quiero destacar la presencia del señor Ignacio Fretes, que es uno de los que grandemente apoya a la Albirrojita de Cataluña. Para ver esos aplausos bien merecidos. Muchas gracias por estar siempre al lado nuestro. También para el elenco de Danza a Paraguay y a todos sus integrantes. Primeramente, muy buenas noches a todos. Me presento, yo soy Luz Bertotti y les estaré explicando un poco lo que nosotros estamos preparando para esta nueva temporada, junto con la profe Anto Allende y la profe Heidi Zanabria, que está por llegar, y el profe Jesús Franco. En esta temporada lo que más queremos destacar es que nuestros niños y jóvenes lleven el alto nuestras tradiciones y nuestra cultura, nuestras raíces, de donde venimos, nuestra danza, nuestro idioma, nuestra gastronomía y cada pequeño detalle de nuestro país, que no olvidemos y que mantengamos viva
especialmente nuestras costumbres. También queremos destacar que este año, esta temporada 24-25, queremos elevar nacionalmente en todo este país, más todavía el nombre del Paraguay, para que más personas sepan lo que es lo nuestro. Y estoy muy agradecida por en esta temporada ser parte de esto, con todo el plantel, con todo lo que es el Club Albirrojita, por darme la oportunidad. Estaré presentando un poco lo que queremos organizar. Nuestro proyecto es estar unidos en crear una difusión internacional de la cultura y de las tradiciones del Paraguay. El equipo que formamos es Antonella Allende, Heidi Sanabria, Luz Bertotti y Jesús Franco. También Verónica Núñez, coordinadora del elenco, y Mirta Vázquez, coordinadora de las KIDS. Estamos alrededor de 40 alumnos formados en este elenco UDA Paraguay. Estamos tratando de hacer eventos locales, nacionales e internacionales. También tenemos fechas importantes que destacamos, como el Festival del Tereré, que muchos saben que es un festival que se trabaja durante toda la temporada para llegar, así que el próximo le esperamos a todos para que nos acompañen, estén ahí junto a nosotros y vean el trabajo que hacemos para que eso se pueda culminar. También tenemos otra fecha importante, que es la festividad de la patria y el Día de la Familia, que se organiza en mayo. Entonces es otra fecha importante que queremos siempre recordar. Luego tenemos en julio, donde culminamos nuestra temporada, que ahí cerramos el ciclo y presentamos todo lo que hicimos en este año, y también queremos que la mayoría que puedan acompañarnos siempre estén presentes. Por ahora, lo que más queremos destacar es que este elenco se una más para más todavía llevar en alto todo lo que tenemos, y más que nada poder estar orgullosos de nuestra danza y bailar con esa pasión que siempre saben, y con lo que me hizo que yo quiera estar acá, porque yo cuando le vi en el Festival del Tereré dije, yo ahí quiero estar algún día, esa es mi meta, y voy a luchar para algún día ser parte de eso, porque me enamoré cuando he visto eso y dije, Dios mío, qué hermosa es nuestra cultura, quiero ser parte de eso. Y no saben lo hermoso que es poder llevar en alto el nombre de nuestro país, y el orgullo que se siente y la pasión es hermosa. Muchísimas gracias. Gracias, Luz. Le auguramos una exitosa temporada a ellos, y estoy segura de que nos harán disfrutar muchísimo. Anto, que es la cabeza de todo esto, así que muchísima suerte. Hay un nuevo proyecto que se incorpora en el Departamento de Cultura, que va a ser taller de guitarra y canto. Así que es un sueño más que pasito a pasito vamos cumpliendo. Aquellos que quieren aprender a tocar guitarra o a cantar, desde este año tenemos también nuestro Departamento de Cultura ya está organizando. Bueno, vamos a presentar ahora mismo nuestra equipación oficial para esta temporada. Así que voy a empezar llamando a los que están vestidos hoy de modelo, a Daniel Roa, uno de los capitanes, aquí mismo enfrente, Dani, para que vean bien y que digan si les gusta o no. También pueden decir, esto es opinal, es libre. Nuestra camiseta tradicional, los colores albirrojos.
Está lindo, ¿verdad? Novedad de este año son las medias rojas, que siempre llevamos azules nosotros, ¿verdad? Esa es el atuendo oficial para esta temporada. El diseño de la camiseta de la selección paraguaya. Bueno, Dani se queda ahí. Vamos a llamar a Edgar Romero, otro de los capitanes, ahí al ladito. Esta es nuestra camiseta alternativa, que ya ustedes saben, bueno, algunos, los nuevos, ahora les comento que este es un diseño original de la casa, es única. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho nosotros desde el club y se queda ya definitivamente como camiseta alternativa. ¿Por qué? Porque dice ahí: Cataluña y Paraguay unidos por el deporte y la cultura. Ustedes van a ver aquí una pequeña imagen en la sombra de un señor tomando tereré. El tereré, ¿a quién lo identifica? Al paraguayo. Luego tenemos el ñandutí, que es aquí un tejido tradicional, artesanía paraguaya, conocido mundialmente, y utilizan nuestras bailarinas de danza paraguaya. Y los colores, por supuesto, de Cataluña. Este es la equipación, la alternativa de la albirrojita de Cataluña. ¿Está bien? Bueno, llamamos al portero, Jan, nueva incorporación de Colombia. Con amor. ¿Qué dice esto? Que el Club Social Albirrojita de Cataluña no tiene las puertas cerradas. Es una institución abierta para todo el mundo. Nos gusta la inclusión, nos gusta la integración, y muestra de ello la presencia de muchos integrantes de los planteles del equipo de fútbol, de jóvenes de varias nacionalidades. Bueno, Jan lleva la camiseta de portero, él es el portero juvenil, uno de los capitanes del equipo juvenil. Y mira, una belleza, Jan, del equipo, camisa playera turquesa, diría yo, ese color, pantaloncitos negros y medias negras para los porteros. Hay dos. Bueno, con estos son las equipaciones con el que este año vamos a salir a dar guerra en la Liga Catalana de Fútbol en nuestra 9ª temporada, que se dice pronto, pero hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio atrás. Bueno, y la presencia de todos nuestros auspiciantes en ambas equipaciones. Ponemos ahí para las fotos. La presentación oficial, y agradecidos con Anthony Sport por estas equipaciones. Ahora ya vamos a presentar primeramente a los miembros del cuerpo técnico por cada equipo, y el entrenador nos va a dirigir algunas palabras. Muy bien, vamos a empezar por los juveniles. El compañero Edilio Franco todavía no ha llegado. Bueno, Reinaldo Núñez, el entrenador. Alex Ramírez, su auxiliar. No han llegado. Bueno, suficiente que estén ellos aquí. Son los que están responsables ya prácticamente 2 meses o 3 de formar el equipo juvenil, que se va directo con el pensamiento en la primera juvenil. Vamos a dar la palabra aquí al míster para que nos comente los objetivos, la ilusión. Es su primer año en la albirrojita, así que estamos muy contentos, bienvenidos, y espero que te sientas como en casa, y sobre todo que tengamos todos juntos
un rotundo éxito este año en el juvenil. Buenas tardes. Primeramente agradecerle a Dios por estar acá frente de ustedes. Segundo, al presidente Gustavo, que me hizo la invitación y siempre salgo de ese aceite. Sé que estoy en un lucho muy grande. También a Luis, a Ramón, a su señora, a Sara, a Eric, a todos. Desde el primer día me hicieron sentir uno más de ellos y eso es muy importante para nosotros. Y del equipo estoy muy contento, estamos trabajando aquí con el compañero. Desde el primer día mis jugadores están muy motivados y tenemos una responsabilidad muy grande con mis compañeros aquí, que es llegar a la primera. Nuestra meta es llegar a la primera del primer día de trabajo, esa es nuestra meta. Estamos trabajando duro para llegar al objetivo que todos se merecen. Los chicos tenemos jugadores de todos los países también, como ha comentado Sara, y de igual manera están motivados con nosotros. Y de mi parte, muchas gracias y por la oportunidad, Gustavo, claro, y todo el presidente. Muchas gracias por todo y daremos todo para celebrar al ¿Quién más está? Todos los que son del juvenil hacia aquí, para que por lo menos le pongamos cara, y nuestra gente, la familia, los directivos también, que como son tantos muchas veces nos encontramos en los metros y nos conocemos. Y aquí está parte del equipo juvenil. Ahí está Kevin, ahí está José, otro Kevin, un poco más para aquí para hacer una foto buena. Ya están los juveniles. Ha llegado David Ramírez también, integrante del cuerpo técnico. Chicos, aquí, a José Hernández. Venga, fuerte aplauso para ellos. Vamos a presentar ahora una categoría. Mira este balón. Este balón es de la cuarta catalana. El balón con que el árbitro Rojita entró en la liga catalana. Para el museo. Así que, ¿dónde nos hemos iniciado en esta categoría? En la cuarta división, y nos hace muchísima ilusión volver a abrir la puerta de la cuarta catalana y que haya albirrojos nuevamente compitiendo en ella. Así que voy a empezar a llamar al equipo técnico de cuarta catalana. Ramón López, el delegado. William Burgos, entrenador. Bernardo González, auxiliar. Ariel Ábalos, también como parte del equipo técnico de cuarta catalana. Fuerte los aplausos para el equipo técnico de cuarta catalana, que este año prometen darnos muchas alegrías, ¿verdad, profe? Agradecido por la invitación de formar parte de esta asociación que resuena ya por todo el mundo. Como bien lo dijiste, ilusionados, ya mentalizados, enfocados en lo que va a ser este lindo proyecto, este lindo desafío que es la cuarta catalana, ¿verdad? Una vez más la participación de Rojita y esperemos llegar lo más alto posible. Claro que la ilusión siempre es el ascenso, apuntamos a eso, para eso nos preparamos y los muchachos están súper motivados.
Esperemos a la batalla con los muchachos de este lindo desafío. Numeroso, numeroso el grupo. Unos cuantos sentados y otros parados. Ahí está. Vamos a inmortalizar este momento. Este es el equipo de Cuarta Catalana que vuelve en esta temporada. Y vamos a presentar a nuestro primer equipo que nos ilusiona tanto también este año y se encuentran trabajando ya meses preparando la competición 24-25. Vamos a llamar, ya está aquí a mi lado el delegado del primer equipo, David Espí, el entrenador Miguel Cañete, el preparador físico, Juan Martínez, preparador de porteros, todavía no ha llegado, así que vamos a escuchar a ver qué nos dicen, qué nos prometen este año, este equipazo que tenemos en la tercera catalana. Lo que hicimos hace 2 años atrás, pero como siempre yo les digo, no depende de nosotros, depende de todos ustedes. Nosotros estamos acá en la cabeza para llevarle, para que ustedes puedan hacernos sentir esa alegría que nos hace falta hace mucho tiempo. Entonces, estamos de vuelta y dependemos de ustedes para seguir con esa alegría que siempre nos caracterizó la universidad. Y agradecido también por la presencia de todos ustedes y vamos por más, vamos por más. Entonces, a ver qué pasa de año. Con disciplina, respeto, responsabilidad y lo primordial, cuidado personal. Si no, no llegaremos. Y hay mucho entusiasmo en esta categoría, como la presidenta dice, acá el presidente Gustavo Vara también. Entonces, hay que demostrar lo que valemos muchachos, que valemos nosotros, para que estamos acá, para confirmar un sueño que necesitamos hacer. Entonces, agradecido por la presencia del público. Muchísimas gracias, Víctor. Ahora empiezo a llamar a los capitanes. Edgar, Dani, Guerrero. Está también César Guerrero, está, ¿verdad? Sí. Celestino Jiménez y Denis Vargas, que todavía no han llegado. Y todos los compañeros de tercera catalana. Muchas gracias a los integrantes del plantel de tercera catalana. Bueno, yo quiero hablar, me faltó algo aquí en la foto del equipo de cultura. Así que llamo a todos los miembros de Paraguay que están aquí, por aquí. Lucas, Jesús, Antonella, ¿qué más están? Los niños, las niñas, todos los de Paraguay, para que podamos hacer también una foto. Es importante la voz de la Federación Catalana y que vengan a compartir con nosotros momentos como esto. Es muy importante para nosotros, hasta incluso puede que las multas sean menos. ¿Sí o no? Maribel. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer acudir al acto de hoy. Como bien sabéis algunos, incluso veo aquí caras conocidas porque nos hemos enfrentado y algunos lo he tenido en el equipo. Yo soy hijo de inmigrantes y clubes como vosotros, y en este caso no es un club, sino es una asociación cultural. Es el reflejo de la sociedad actual. Sabemos que hoy en día todo el mundo tiene prejuicios
y el hecho de que haya asociaciones aquí y equipos de fútbol ayudan a que nos conozcan, no solo culturalmente, sino socialmente. Uno de los grandes proyectos de esta asociación es el integrar a todo el mundo. Yo verdaderamente cuando les conocí por primera vez, el prejuicio que tenía es un equipo de paraguayos. No, señores, esto ya no es un equipo de paraguayos. Esto es un equipo de la sociedad, ¿vale? Esto empezó como un pequeño proyecto y ahora imagínense, yo me comprometo a ir a ver la cultura, que no he ido, iré a veros cantar algún día. En el aspecto futbolístico, qué deciros, lleváis una trayectoria muy buena. Espero que sigan este año. El año pasado ya se hizo el juvenil con una muy buena trayectoria. Este año un cuarta catalana y creo que seguiremos creciendo. A los jugadores, ¿qué os diría? Valorad lo que tenéis. Valorad lo que tenéis. No sabéis el esfuerzo que hace la comisión deportiva y la junta directiva para que vosotros podáis disfrutar de esto. Detrás de que vosotros podéis ir los 2 días de entrenamiento o al partido, hay un trabajo que nadie lo ve, invisible. Por eso se os pide el máximo esfuerzo. A los juveniles, ¿qué deciros? Seguir con esa formación. Estáis en un tiempo de formación. Los árbitros son personas, igual que ustedes fallan un pase, ellos pueden equivocarse, pero sigue siendo un error. Y recuerden que siempre están para formarse. A las familias, que sigáis con este apoyo y con este ambiente, porque yo he tenido la oportunidad de ir a ver los partidos y es un ambiente familiar, nada más lejos de los que se pueden imaginar. Así que sigan así. En cuanto a federación, muy contentos de tener equipos así. Claudia y Sara, que es con quien más colaboramos, con Gus también a nivel personal tenemos una relación. Saben que estamos para lo que quieran y de lo que podamos. En cuanto a las multas no podemos hacer nada porque no somos nadie, pero sabéis que tenéis nuestro respaldo. Simplemente encorajaros a que sigáis así, que sigáis trabajando. Muchos éxitos. Espero este año poder ver esos ascensos. Les voy a meter la presión a los de cuarta catalana. Este año no hay excusa. El primero asciende directamente, pero segundo, tercero, cuarto y quinto hace playoff. Por tanto, no hay excusa para no estar allí. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la invitación. Me gustó muchísimo, todavía ha cambiado la cara de los chicos de cuarta catalana. Bueno, sabéis que son 3 equipos, 15 capitanes, pero voy a dar la palabra a Alba Romero para que hable en nombre de todos. Y sobre todo, Karim dice, por el tema de la multa no puedo hacer nada, dice. Nosotros sí, los jugadores, ¿verdad? Podemos hacer. Familiares que están en las gradas también pueden colaborar muchísimo para que las multas sean menos cada año en cada temporada. Bueno, Edgar. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias Anita, gracias a toda la dirigencia y por supuesto a los compañeros. Es un placer realmente un año más. Es increíble saber que o darnos cuenta de que hace casi una década estamos en el club, así que me gustaría arrancar diciendo bueno, el agradecimiento por estar aquí nuevamente, que me han tenido, que me siento en casa y que me han recibido como si fuera mi casa desde el día 1, y eso realmente es un privilegio. Este año, bueno, para mí es un orgullo y es un gran privilegio también llevar un gran grupo al lado de Dani Roa, César Guerrero, otros compañeros capitanes como Celestino Jiménez, Alexis también que está por acá, por supuesto Denis Vargas, que tenemos una responsabilidad linda de demostrar con ejemplo de que el deporte no es solamente ganar o perder, sino que hay muchas cosas detrás. Y todos ustedes, los que me conocen, sobre todo los que estamos acá desde hace mucho más años, saben que yo soy el primero que exige, que es competitivo y que seguramente llega o nos falta ni un entreno, más allá de que ya tenemos nuestros añitos, seguramente tenemos que entrenar más duro inclusive, pero somos los primeros que queremos ganar. Pero también sabemos que más allá del resultado de los fines de semana, representamos a un lindo club de mucha historia,
representamos a mucha gente que a lo mejor no tiene el privilegio de disfrutar de este deporte tan lindo, ¿sí? Y que tenemos también todos los atletas, los y las atletas, hoy día la responsabilidad de ser el ejemplo para muchas personas, y nosotros principalmente hablando también desde la categoría principal, que es la tercera, vamos a seguir insistiendo y llevando adelante el grupo para que tengamos muchos más juveniles dentro del equipo, como han sido en los últimos 5 o 6 años. También muchos más compañeros que puedan seguir participando en categorías superiores, y que también, por supuesto, promoviendo la multiculturalidad, la inclusión y la diversidad dentro del grupo, porque es lo que hace único. Así que, señores, compañeros y compañeras, hay mucho más detrás de cada uno de nosotros, mucha gente, nuestras familias, mucho esfuerzo, y nosotros tenemos que lograrlo eso cada día. De nuestra parte, compromiso, dedicación al 100%, vamos a darlo todo para ascender este año, pero independientemente de que lo logremos o no, el compromiso y el esfuerzo va a estar siempre en cada entreno y en cada partido. Muchas gracias a todos. Con esto estamos terminando. Gustavo. Bueno, agradecer una vez más a todos. Ya mañana debuta Cuarta Catalana, así que ya no hay vuelta atrás. Ya empieza lo bueno y espero que empecemos con el pie derecho. No es una amenaza, pero bueno. No. Les felicito a todos por estar en este club y doy las gracias una vez más. Y ya estamos en el camino donde queríamos estar. Y ya desde mañana, el domingo, ya tercera catalana también. Juvenil va a esperar un poquito más, pero bueno, también ya está en la rampa de salida, ¿vale? Entonces, muchachos, todos a un mismo objetivo: juvenil, cuarta, tercera, directiva, yo personalmente, mi cuerpo técnico de las 3 categorías, vamos a estar tirando el carro y intentaremos hacer un triplete este año, que sería algo inimaginable y sería un sueño para todos realmente. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Nosotros también desde la directiva nos comprometemos, como siempre, estar 1000 por 1000 al lado de cada uno de ustedes, tanto Departamento de Cultura como Departamento Deportivo. Así que vamos a disfrutar todos juntos, demostremos la grandeza del ser humano, de poder compartir, de poder intercambiar culturas, porque aquí hay gente de otras nacionalidades que ya te ve y te dice: vale, te copio, ya nos hablan guaraní, otro habla en catalán, otro en portugués, otro en inglés. O sea, esa es la riqueza que hay en esta institución, y por lo que tanto nos sentimos orgullosos. Bueno, luego de esto les invitamos a compartir un refrigerio sencillo, pero lo importante que es estar todos juntos. Muchísimas gracias, y mañana, 16 horas, Municipal La Florida, debuta Cuarta Catalana. Muchas gracias.